a leer, voy a leer, abra su Biblia por favor, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y me voy a permitir hacer la lectura de los primeros 12 versículos. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Más hermanos, estamos iniciando esta serie de sermones que tienen que ver con el sermón de El Monte. Ya hicimos una pequeña introducción la semana pasada en donde hablábamos acerca de la necesidad de este sermón debido a la circunstancia por la que las iglesias, los cristianos de este tiempo estamos pasando, que tiene que ver en muchos de los casos, no en todos los casos, con la superficialidad de nuestra fe. Y estamos hablando de lo importante que es hacer un esfuerzo deliberado, un esfuerzo intencionado para buscar la vida de santidad, la santidad. Hablamos un poco de la santificación y dijimos lo importante que es nuestro papel en la santificación. Hemos hablado con mucha puntualidad acerca de este tema y hemos dicho que la santificación no trae como consecuencia la justificación. Eso sería salvación por obras. Al contrario, la justificación trae como consecuencia la santificación, porque una vez habiendo nacido de nuevos, habiendo sido justificados por Cristo, entonces vivimos una vida de santificación. Y buscamos la santidad y procuramos la santidad. Así que hemos hecho un análisis completo acerca de la importancia de este texto, en donde de alguna manera bastante concreta, muy aterrizada, muy para nosotros, con temas muy todavía actuales, el Señor Jesús en este discurso maravilloso pone pues entonces el dedo en la llaga para que nosotros podamos entender que nuestra propia santificación, la vida de santidad, tiene que ver no con los conceptos que nosotros pensamos como cayendo en el humanismo de este tiempo o las filosofías de este tiempo, sino que tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra, cómo debemos nosotros ser santos. Así, entonces nos enseña cómo controlar la ira, cómo tratar los temas de la ley, cómo hablar acerca de nuestras condiciones respecto de los otros, y nos habla incluso de nuestros asuntos devocionales, cómo oramos, cómo damos limosna, cómo ayunamos y cosas de esta naturaleza que nos ayudan a caminar pues en este camino de santificación. Finalmente lo que hicimos es establecer un vínculo entre la ley y la gracia, y dijimos que la ley sin gracia no es ley y que la gracia sin ley pues no es gracia, es absolutamente necesaria, y tanto así que el Señor apela constantemente a la ley y con expresiones como habéis oído que fue dicho no matarás, o no cometerás adulterio, o no hurtarás, y el Señor hace un matiz importante de gracia maravillosa acerca de cómo debemos interpretar la ley, de tal manera que Él automáticamente nos ubica otra vez en la importancia de la ley para obtener la gracia, no como consecuencia, sino porque tiene que ir juntas. Pero ahora vamos a ir en el detalle del pasaje que tenemos enfrente. Son 3 capítulos, y son 3 capítulos que son absolutamente necesarios para la vida de los creyentes. Este sermón es un sermón maravilloso. Estableceremos a partir de este día entonces un estudio minucioso de la expresión bíblica, y vamos a ir verso por verso. Incluso
vamos a tomar cada bienaventuranza en un sermón distinto, así que sí vamos un poquito a tardar, pero lo que queremos es ir no solamente degustando, sino ir poniendo en el contexto de toda la enseñanza de Jesús dónde están ubicadas estas bienaventuranzas y su soporte bíblico alrededor de toda la Escritura. Así que vamos a tratar de irnos con mucha calma en todo el texto de este pasaje. Hoy iniciamos entonces con esta breve introducción sobre las bienaventuranzas, porque estamos hablando de que esta sermón empieza justamente con las bienaventuranzas, que es muy importante para nosotros entender y darle una lectura cristiana a este concepto de bienaventuranzas que el Señor expresa en este pasaje. Algo importante en el inicio del texto es que el Señor Jesucristo está ante una multitud, está viendo a una multitud. Es importante también los términos griegos del texto, porque en la palabra de Dios las palabras tienen un significado distinto o una connotación distinta cuando nos vamos al idioma original. En el idioma original, cuando nosotros queremos tomar, por ejemplo, la expresión mirar, utilizamos indistintamente mirar y ver como dos palabras que son sinónimas y casi ni las podemos distinguir. Sin embargo, en el idioma original, tanto mirar como ver, que son dos palabras que tienen un sentido griego distinto, tienen una intención diferente. De tal manera que cuando aquí la palabra dice que está el Señor viendo la multitud, ese mirar, ese ver, ese es uno de ver con mucha contemplación. Hay dos expresiones entonces para esto, pero la expresión griega para viendo, o que está ya en gerundio, esta expresión que el Señor utiliza, o Juan utiliza, es que está hablando de que el Señor está teniendo una mirada contemplativa. Me recuerda mucho cuando el Señor ve a aquellos que están ahí y dice que los ve como ovejas que no tienen pastor. Su mirada compasiva respecto de todas las personas que Él observa es una mirada que no tiene que ver con miradas juiciosas como nosotros entendemos el tema juicioso, sino que los ve con una contemplación de tal manera que tiene un corazón conmovido para todas aquellas personas a las que está haciendo Él o está dirigiéndose. Cuando el evangelista nos está hablando de este asunto, dice que el Señor Jesús vio la multitud y evidentemente había una gran cantidad de gente que el Señor estaba viendo. Sin embargo, después de ver a la multitud y darse cuenta de la condición espiritual en la que están, porque usted tiene que recordar que el Señor ve más allá de las apariencias, Cristo puede ver el corazón de las personas, Él no necesita que le hagamos una cita de confesión para conocer nuestro ser interior, Él conoce el corazón de las personas, entiende lo que hay en el corazón de todas las personas, la necesidad que hay entre las personas, y entonces ve la multitud en este sentido, y a toda esa multitud la observa, pero trae a sus discípulos. ¿No? Dice la palabra que ve la multitud, sube al monte y se sienta con sus discípulos. Esto es algo muy importante porque el discurso que el Señor Jesucristo va a dar aquí, el sermón maravilloso que va a darlo para personas creyentes. Es decir, lo va a hablar para personas regeneradas, a los que Él ha escogido. Esos escogidos de Él son traídos a su cita, digamos, privada, y trae a sus discípulos. No pudiésemos en este momento de ninguna manera especular si eran 12, 70, 120, no podemos dar una cantidad específica. Lo que nos queda claro es que el Señor está viendo a la multitud, pero vienen y se sientan los discípulos con el Señor Jesucristo, los discípulos. Este es un inicio muy importante porque estamos ante un texto, ante un sermón que está dictado para las personas regeneradas, para los creyentes. Por eso es pertinente para nosotros el sermón, porque somos nosotros creyentes regenerados. Si no fuéramos regenerados, como vamos a ver en algún momento, si no tuviéramos nosotros el nuevo nacimiento, pues, entonces esta palabra del Señor no tendría sentido, porque la lógica del mundo va en contra de la lógica de este sermón. Por eso la vez pasada mencionaba yo lo que John Stott decía, de que este sermón es un sermón contra cultura, porque va en contra de la cultura. Lo que el mundo hace y dice y piensa es diferente a lo que el sermón del monte nos enseña que digamos, que pensemos y que hagamos. Así que trae pues a sus discípulos y les va a dar un sermón maravilloso de cómo tienen que comportarse, conducirse, y por otro lado, cómo deben de luchar por su vida de santidad. Es que ve una multitud, pero solamente vienen a él sus discípulos. Una enseñanza que le va a dar a su pueblo. Por eso nosotros ahora
como lectores implícitos del Evangelio, nos viene bien y es para nosotros, para la iglesia de hoy, este mensaje. Mencioné la semana pasada que hay algunos comentaristas que hablan de que este mensaje no es para la iglesia de hoy, que fue para la iglesia de su tiempo y no para nosotros. Están muy equivocados. Este mensaje es para la iglesia de hoy, sin duda, sin lugar a dudas. Hablar de que este mensaje fue para una época distinta es enfatizar el dispensacionalismo en el cual nosotros no creemos, al cual nosotros no nos sumamos. Creemos pues que esta palabra es para el pueblo de aquel tiempo, sí, pero para todos los pueblos de creyentes de todos los tiempos hasta que Cristo venga. Esto no caduca, esto no tiene fecha de caducidad. Dicho lo cual, entonces, entendiendo que los discípulos son los que vienen a los pies de Cristo para ser enseñados por Él en este sermón, entonces el Señor abre su boca y les enseña estas palabras. Ahora, quiero decirles que lo que el Señor está haciendo es un trabajo didáctico, ¿no? Es decir, no es un discurso así como que lindo, emotivo, sino está o tiene un énfasis didáctico. Dice Juan el Evangelista, les enseñaba. Había un afán de que ellos tenían que aprender, entender, y por supuesto en el círculo virtuoso de la enseñanza tiene que haber una aplicación, ¿no? Porque toda enseñanza en este círculo virtuoso tiene que tener pues no solamente la impartición del conocimiento, el entendimiento del conocimiento, sino la aplicación del conocimiento. ¿No es cierto? No nos imaginamos algún estudiante que está estudiando para hacer algo y no practique, ¿no? Hace unos meses se fue nuestro hermano Daniel a Estados Unidos a pilotear aviones, le enseñaron, lo pusieron ahí, pero pues tiene que subirse a un avión y pilotearlo. No puede ser posible que nosotros podamos aprender algo y no lo pongamos en práctica. La didáctica tiene este círculo virtuoso. El evangelista dice entonces que él les enseñaba, él puso esta enseñanza para que los discípulos de él la aprendieran. Y entonces lo primero que hace es que dice estas maravillosas bienaventuranzas. 7, 8, 10, 12. No vamos a discutir acerca del número de las bienaventuranzas, no creo que sea tan importante, pero lo que es importante es tener la esencia del texto de las bienaventuranzas. Luego entonces una por una. Vamos a ir de lo general a lo particular, amado hermano, porque así debe de ser. Se cometen menos errores y se dicen menos herejías. Cuando se va de lo particular a lo general es cuando salen las herejías. Porque voy a lo particular, agarro un texto, lo saco de su contexto y entonces hago una barbaridad y luego traigo toda la Biblia para justificar mi postura. No, vámonos de lo general entonces a lo particular. Vamos trayendo un concepto completo, englobado de las bienaventuranzas y entonces luego la vamos a ir degustando una por una. No será hoy, pero la iremos degustando en el paso del tiempo. Lo primero que hace el Señor cuando viene la multitud a Él, o los discípulos a Él, le abre su boca y empieza, sin más preámbulo, diciendo, bienaventurados. Y así se sigue. Y da bienaventuranzas. Y va a empezar a hacer este discurso de bienaventuranzas. Nosotros sabemos que las bienaventuranzas son bendiciones que el Señor da para con su pueblo. Es una manera de decir, felices son los que. Tiene que ver con una característica particular del creyente, una cosa particular del creyente que en verdad se da por sentada. Estos son bienaventurados. No está diciendo que son bienaventurados a partir de que hagan tal o cual cosa, sino son bienaventurados porque hacen tal o cual cosa. Es decir, que la bienaventuranza es parte de la esencia del creyente. El Señor Jesús, cada que dice un bienaventurado, está diciendo bienaventurados sois. O los bienaventurados los. De tal manera que entendemos pues que es la condición del ser creyente. Así que en primer lugar, lo que vamos a notar de estas bienaventuranzas es que estas bienaventuranzas en su totalidad muestran el carácter de el cristiano, el carácter del hombre cristiano. Al hacerlo, evidentemente excluimos al no cristiano. Y no lo excluimos porque lo queremos excluir. No queremos hacer este ejercicio, pero lo que hacemos sí es que está hablando pues entonces de gente creyente y está definiendo la totalidad del carácter del ser cristiano. Todas estas bienaventuranzas no son bienaventuranzas que uno tiene y otro no. No es como los dones, que el Señor reparte dones a quien quiere y el don que usted tiene puede ser el diferente al que él tiene el otro.
Los dones tienen esta característica porque el Señor reparte dentro de su iglesia dones específicos para el crecimiento del cuerpo de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. En el caso de las bienaventuranzas, no. En el caso de las bienaventuranzas es que todas las bienaventuranzas son parte del carácter de un cristiano. Y así como uno del otro y del otro y del otro y de todos. Así que cuando hablamos de las bienaventuranzas es una definición del carácter del creyente en su totalidad. De tal manera que una persona cristiana es bienaventurado porque es pobre en espíritu, pero también se goza de la persecución. Una persona que es cristiana también tiene hambre y sed de justicia, a la vez que es manso. Todos nosotros que somos creyentes debemos de forjar nuestro carácter a partir de este principio bienaventurado, y es lo que nos hace felices, es lo que nos da una característica, un carácter del creyente, es lo que nos da reflejo en el mundo, es lo que nos hace tener un rostro en el mundo en donde nosotros somos felices, bienaventurados porque somos pobres en espíritu. Somos nosotros bienaventurados porque lloramos, somos bienaventurados porque somos mansos o porque tenemos hambre y sed de justicia. Somos bienaventurados, felices. Nota que de repente esto contrasta con el mundo. El mundo dirá hoy, ¿de veras eres feliz cuando te persiguen y dicen toda clase de mal contra ti mintiendo? ¿De verdad eres feliz cuando eres pobre? ¿En verdad eres feliz cuando te tratan mal y tú respondes con mansedumbre? ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Pero no, dice la Biblia, son bienaventurados, felices. En su totalidad, todas las bienaventuranzas muestran el carácter de el cristiano. Si usted se pone a leer de nuevo las bienaventuranzas, se podrá dar cuenta de cuánta necesidad tenemos de que se nos recuerde cada una de ellas. Por supuesto que tiene que haber una explicación de cada una, porque usted preguntará ahora y en su mente podrá estar, ¿a qué se refiere con pobres de espíritu? ¿Por qué somos bienaventurados cuando lloramos? ¿Llorar por qué? ¿Porque me duele algo? ¿Porque perdí un ser amado? ¿Por qué? Hay muchas preguntas alrededor de las bienaventuranzas, pero es necesario entrar en los detalles. ¿Por qué soy bienaventurado cuando tengo hambre? ¿De qué se trata la justicia? Porque soy bienaventurado cuando soy pacificador. Es decir, que cada uno de los conceptos chocan con la historia del mundo, con la cultura de nuestro tiempo, y tiene que ser absorbida por nosotros que somos ciudadanos del reino. Así que lo primero que dijimos es que las bienaventuranzas en su totalidad muestran el carácter del cristiano. Pero en segundo lugar, amado hermano, las bienaventuranzas no son cualidades naturales, sino una disposición que produce la gracia. No son, como acabo de mencionar, cualidades naturales, sino una disposición que produce la gracia. Estas bienaventuranzas son resultado, están producidas por la gracia. ¿Cómo es esto? Evidentemente, haciendo una relación con lo que dijimos hace un momento con respecto a lo que estamos diciendo ahora, es que si estas bienaventuranzas son para gente regenerada, le doy una noticia. Nosotros que somos regenerados, recibimos de su gracia, la gracia salvadora de Dios. ¿No se acuerda lo que dijo Pablo a los Efesios? Porque por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por gracia. No por una obra que nosotros hayamos hecho, como dice el texto, no por obras para que nadie se gloríe. De tal manera entonces que nosotros tenemos gracia delante de Dios porque recibimos su gracia. No somos dispensadores de gracia, sino somos receptores de su gracia. Y porque soy receptor de su gracia, entonces de gracia recibo, de gracia doy. Yo que soy receptor de su gracia, ustedes que son receptores de su gracia, nosotros que hemos tenido de su gracia, se ha producido en nosotros estas bienaventuranzas. Parte de su gracia, aquello que ha transmitido a nosotros, es lo que nos hace ser felices en la pobreza de espíritu, es lo que nos hace felices al llorar, es lo que nos hace felices en la mansedumbre, o incluso es lo que nos hace felices porque dice la palabra, gozaos y alegraos
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por su gracia, por una disposición de gracia. Así que no son cualidades naturales, no se cosechan, no se trabaja por ellas, sino que vienen como un regalo de su gracia. Ahora quizá podamos entender un poco más que un no creyente no puede tener estas bienaventuranzas porque no ha sido objeto de la gracia del Señor. Igual y puede tener este tipo de conductas, ¿no? Pero son imitaciones que no le funcionan en una vida de santidad que no tiene, porque ya dijimos que la santificación no produce justificación. Así que estamos hablando en este término que las bienaventuranzas no son cualidades naturales, sino una disposición que produce gracia. El Salmo 1, que es muy lindo, habla también de bienaventurado, ¿no? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Pero dice que es bienaventurado este hombre, porque en la ley de Dios está su delicia. Y en su ley camina de día y de noche. Es bienaventurado. Es feliz porque está siendo instruido en la gracia del Señor, en los caminos del Señor, y el hombre es feliz. Así que no son cualidades que se puedan aprender como que vienen inherentemente por la gracia de nuestro Salvador. Ustedes y yo estamos obligados espiritualmente a ser bienaventurados porque hemos recibido de gracia la salvación. Y tenemos este carácter cristiano, un carácter ejemplar de aquellos que entendimos la gracia de nuestro Señor. Y por el Espíritu Santo es posible que todos los regenerados podamos experimentar esta bienaventuranza. Excluye la queja, excluye las situaciones incómodas de nuestra vida y nos hace felices, pues, nos hace bienaventurados. Pero la tercera cosa es que las bienaventuranzas, estas bienaventuranzas contrastan entre dos reinos. Es muy importante que cuando se predica el Sermón del Monte se hable acerca del reino. A veces hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios. En realidad es un poco difícil poder distinguir cuál de las dos. Hablamos de lo mismo, quizá con dos expresiones distintas. Quisiéramos nosotros entender el tema del reino porque desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra lógica humana, otra vez, nosotros queremos ubicar geográficamente un reino, como si habláramos de el Reino Unido, está en el mapa en algún punto. El reino de tal o cual están en un mapa en un sitio. Cuando, por ejemplo, los reyes en el Antiguo Testamento establecían su plenipotencialidad, hablaban de sus reinos y su reino estaba geográficamente ubicado. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, hay un mapa que nos diga, si buscamos en Waze o Google Maps, reino de los cielos, nos dará la ubicación precisa y lo que tardamos en llegar. ¿Habrá algún punto donde nosotros podamos encontrar geográficamente esto? Desde luego que no. Cuando hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios, estamos hablando de algo completamente distinto a una ubicación geográfica. Cuando el Señor Jesús vino a los discípulos después de que murió, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El entendimiento y el concepto del reino era distinto porque ellos pensaban en un reino terrenal. Y un reino terrenal implica insubordinación de aquellos fieles al reino para derrocar a otro reino. Espiritualmente esto es verdad. El reino de Dios ha derrocado al reino de las tinieblas. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, específicamente las bienaventuranzas, estamos hablando del contraste entre dos reinos. Pero cuando hablamos de estos dos reinos, estamos hablando entonces de dos cosas que están en el mundo de lo espiritual. Es tan claro que la primera bienaventuranza y la última, según quien interprete cuántas bienaventuranzas son,
terminan hablando del reino de los cielos. Por ejemplo, en el versículo número 3, que es la primera bienaventuranza, habla de los pobres en espíritu y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10, cuando habla de los que padecen persecución, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos está hablando de un reino específico, el reino de los cielos. Pero si estamos contrastando el reino de los cielos con otro reino, entonces tenemos que identificar el otro reino. ¿Cuál es? Cuando nosotros no somos creyentes, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando seguimos atados a esta vieja manera de vivir, o estamos más bien en el otro lado como personas no cristianas, estamos viviendo bajo el dominio de un reino. El reino que domina al que no es regenerado es el reino de las tinieblas, cuyo rey es el príncipe de la potestad del aire. Estamos hablando de un reino que no le pertenece, aunque Dios tiene control sobre todos estos reinos, o sea, sobre todo, absolutamente todo, pero estamos hablando de un reino que está gobernado por Satanás, pues por el enemigo. Este reino es un reino nocivo, es un reino que no es del creyente, es un reino que no nos domina a nosotros, o por lo menos no nos debería de dominar. El apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, dice de una manera muy concreta, en el versículo 13, después de una serie de ideas, termina diciendo el apóstol, el cual, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos hablando entonces de dos reinos. Un reino es la potestad de las tinieblas, otro el reino de su amado Hijo. Vivimos pues entre dos reinos. El mismo Pablo, pero ahora a los Efesios, en el capítulo 6, verso 12, dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo los califica como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un reino que existe, que está vigente, que aquí lo tenemos en medio de nuestro mundo. Un reino que estaba en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos. Por eso primera de Juan 2:16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos y 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que entonces, cuando estamos estudiando las bienaventuranzas, tenemos que entender que está contrastando entre dos reinos. Y no menciona al otro reino, pero evidentemente al poner el reino de los cielos en la escena, establece entonces un contraste necesario, que rechacemos aquello y vengamos a este reino y que seamos ciudadanos de este reino. ¿Sabe que una de las tareas que el Señor hizo y que encierra el sermón del monte es eso? Predicar el evangelio del reino. Si usted, por ejemplo, nota en el capítulo número 4 de Mateo, que estamos en Mateo, la tarea que el Señor hace en el versículo 23. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto lo dice el Señor en el 4:23. Luego dice el sermón del monte completo. Espera un poco de tiempo y en el capítulo número 9 de Mateo cierra exactamente con ese mismo versículo. 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es exactamente el mismo versículo. Uno en 4:23, otro en 9:35. Pero lo que está haciendo el Señor es enseñando, predicando el evangelio del reino.
El hombre cristiano, a diferencia del no cristiano, está comprometido con el reino de Dios. Pero en fin, ¿dónde está? ¿Estará en Roma? ¿En Jerusalén? ¿Dónde está? El reino de Dios mora en el corazón del creyente. El reino de Dios es invisible. No tiene un lugar geográfico, sino que mora en el corazón del regenerado. Y gobierna el corazón del regenerado en lo particular y gobierna a los regenerados en general. Gobierna pues a su iglesia. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Y nos tenemos que conducir como ciudadanos de ese reino. Pero qué difícil es. Qué complicado es. Porque como decíamos la semana pasada, nos hemos dejado discipular por el reino otro. Y hemos hecho una buena tarea al homologarnos a ese reino. Por eso es tan enfático el Señor. En cosas como si te pegan en la mejilla derecha, pon también la otra. Eso está raro. Pero esa es la conducta de un ciudadano del reino. Así que el sermón, las bienaventuranzas, también contrastan entre los dos reinos. Y a manera de resumen, amados hermanos, este mensaje es solamente para los regenerados, para nosotros, que bien nos viene aprenderlo, estudiarlo, asimilarlo y vivirlo. Las bienaventuranzas, por su lado, en su totalidad muestran el carácter del creyente. Eso dijimos en primer lugar. Las bienaventuranzas no son cualidades naturales, sino una disposición que produce gracia. Eso también lo mencionamos. Y lo tercero que dijimos fue, las bienaventuranzas contrastan entre dos reinos. Y nosotros ya no vivimos en el otro reino. Nosotros vivimos en el reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino, tenemos una conducta específica, concreta, no generada por nuestra imaginación, ni nuestra creatividad, porque está determinada por su palabra. El error que hemos cometido es que nosotros hemos establecido un código ético de conducta personal y no está regulado por la Biblia. Pero cuando venimos a la palabra, nuestros conceptos cambian y nos sometemos a la voluntad de quien es el Rey del reino de los cielos. Oramos. Señor, muchas gracias por la palabra maravillosa que tú nos traes. Y porque, Señor, al escuchar este sermón, al leerlo detenidamente, podemos darnos cuenta de la exigencia que tienes tú para con nosotros de vivir como ciudadanos del reino. Porque de nosotros es el reino de los cielos. Padre, gracias. Ayúdanos para aprender. Ayúdanos para modificar. Ayúdanos, Señor, para atender tu palabra y moldear nuestro carácter a partir de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.